como disparadores para hacer este ejercicio de reflexión sobre cómo aterrizamos en algunas propuestas más de tipo proyectuales que pueden articular actores de uno y otro lado de las fronteras y de la cooperación interregional que se establecería entre la Asociación de Regiones Fronterizas Europeas y otros grupos que pudieran identificarse en las áreas de fronteriza en las que nosotros tenemos intervención o participación. Pero déjenme remarcar algunas de las cuestiones que yo quisiera poner de relieve como elementos para hacer esta reflexión conjunta. Creo que de las distintas intervenciones, pero sobre todo de la última intervención que hacía Héctor, hay algunos elementos muy importantes que nos llevan a interpretar las fronteras como una nueva territorialidad, ¿sí? Las fronteras nos ofrecen una nueva forma de pensar el territorio y en función de ello tenemos que definir nuevos criterios para entender las fronteras. Y hay procesos que son complementarios, como un proceso de regionalización, que nos contó muy bien Héctor, también lo hacía Guillermo, que se está dando en México, pero también como desde la regionalización a nivel intranacional mexicana, se buscan construir puentes, dialogar, generar espacios con lo que sucede en otros lados de la frontera. Y ahí hay un elemento fundamental de la Comisión Nacional de Gobernadores de México que tiene una comisión de asuntos internacionales y que ha trabajado mucho en el fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos subnacionales. Y esto tiene que ver con el concepto de paradiplomacia, es decir, cuáles son las capacidades que tienen los gobiernos subnacionales para actuar en materia de relaciones internacionales. Y tenemos una paradiplomacia que la podemos analizar en términos generales como esto, la actuación internacional de gobiernos subnacionales o subestatales en la esfera internacional, pero tenemos también una paradiplomacia transfronteriza, es decir, una paradiplomacia que adquiere una identidad especial cuando es desarrollada por gobiernos de frontera. Y esto lo mencionaba Martín cuando hablaba sobre cómo fue todo el proceso de conformación de las regiones en Europa y cómo empiezan a llevar adelante actividad internacional. Entonces me parece que esto es un marco interesante para reflexionar las fronteras como una oportunidad para nuevas territorialidades, para hacer nuevos recortes geográficos y generar proyectos en función de estos nuevos recortes geográficos. A partir de allí me parece que es interesante en algunas líneas que surgen de las intervenciones de Valentín y de Vicky, como por ejemplo elegir cadenas de valor que fortalecen el tejido social de la frontera. Y este es un elemento no menor, ¿sí? Las fronteras son un espacio de actuación en donde tenemos procesos lícitos, ilícitos, cuestiones de seguridad que a veces importan mucho para los estados nacionales y también para los propios gobiernos de frontera. Entonces, elegir cadenas de valor que tiendan a fortalecer el tejido social. Y la mejor forma de fortalecer los tejidos sociales es generando empleo de calidad, ¿sí? Por eso me parece que acá hay un llamamiento a esa variable inicial que se planteaba de cómo generamos empleos de calidad. Pero ahí podemos hacernos algunas preguntas y tomo una intervención de Vicky y otra de Valentín que tiene que ver con dónde empiezan las cadenas de valor y cómo valoramos la creación de empleo en las cadenas de valor, ¿sí? Y Valentín nos hacía mención que más que concentrarnos en la creación de empleo, nos debemos concentrar en la creación de empresarios que generen empleo. Y me parece que esta es una línea interesante, analizar la empresarialidad en la zona de frontera y entender si la empresarialidad de la zona de frontera tiene una identidad especial, tiene una identidad particular, tiene características que vale la pena poner de relieve. Y la segunda cuestión la mencionaba Vicky, de cómo analizamos la cadena de trabajo, es decir, qué ha ganado cada actor en su retribución más allá de la retribución de su fuerza de trabajo, ¿sí? ¿Qué otras cosas ganamos más allá de que nos paguen por lo que hacemos, ¿sí? ¿Cómo adquirimos conocimientos y cómo adquirimos capacidades? Y me parece que este es un punto fundamental porque el conocimiento es conocimiento situado, ¿sí? Hablamos de las nuevas tecnologías, hablamos de la revolución 4.0, pero también hay un conocimiento que está en el lugar, que está en el sitio, y hay un conocimiento específico de la zona de frontera que impacta directamente sobre las capacidades de los actores de la frontera. Entonces, como derivado tenemos algunas preguntas que tenemos que hacernos si vamos a escoger una cadena de valor, como por ejemplo, ¿cómo articulamos actores entre sí, diálogo público-privado, y cómo a partir de estos diálogos público-privados logramos vincular a estos territorios, a los actores de estos territorios con sectores? ¿Cómo hacemos el entrecruzamiento estratégico de sectores que nos parecen productivos y relevantes para nuestras fronteras con
actores, ¿sí? Con distintos actores, y esto nos remite a una interpretación de la intersectorialidad. No pensemos en trabajar solos de ninguna manera cuando estamos reflexionando sobre cadenas de valor. Tenemos que saber que son múltiples actores y procesos continuos de actores que se van involucrando e incorporando, y esto nos remite a 3 niveles de análisis. En primer lugar, ¿qué actores vamos a involucrar desde el punto de partida? Lo que es el análisis de ese territorio real de la frontera. ¿Cómo vamos a trabajar con estos actores? Es decir, ¿cómo reflexionamos el territorio? ¿Cuál es el territorio pensado? Y en tercer lugar, ¿qué grado de cohesión logramos para los territorios de frontera? Y esto me remite a esta idea de territorio posible que podemos crear en conjunto. A mí me parece que las cadenas de valor ofrecen un espacio para hacer este ejercicio. Pasar del territorio real al territorio pensado y del territorio pensado al territorio posible. Pero que tenemos que tomar en cuenta que también hay distintas longitudes en las cadenas de valor, ¿sí? Quizás muchas de las experiencias de cadenas de valor que nos contaban nuestros colegas Valentín y Vicky tienen más esta dimensión de cadena corta, vinculada a generar ingresos, a aportar a la seguridad alimentaria de los territorios, pero también a veces hay que verlas en perspectivas de cómo podemos ir sumando más longitud o ampliando la creación de eslabones a lo largo de la frontera, y me parece que esto va muy de la mano con lo que con tu presentación especialmente y con lo que conversábamos en la comida, ¿no? Cómo vamos generando agregación de valor a partir de la creación de nuevos eslabones vinculados a muchas veces al papel que tienen los servicios para generar escalamiento. Y una cosa que no quisiera olvidar, si bien creo que en mi presentación quise poner de relieve que hay una escogencia política cuando trabajamos en un territorio, cuando trabajamos en una cadena de valor, es que también tenemos que hacer análisis de mercado, ¿sí? Y este es un punto no menor y que creo que ustedes también lo dijeron. Análisis de mercado, que es la identificación de la demanda o la creación de la demanda. Y me parece que en esta línea podríamos empezar a reflexionar en conjunto, bueno, cómo vamos a experimentar una cadena de valor que pueda ser transfronteriza y que ojalá pueda involucrar a un gran espacio mesoamericano, con la premisa que no siempre tenemos que participar todos del mismo eslabón, sino simplemente cómo hacemos ejercicios estratégicos de articulación. Y bueno, y me gustaría escuchar ahora sí las opiniones de ustedes, el debate. Creo que es una última hora, pero que puede ser muy estratégica si logramos dar algunos pasos en diseño proyectual o cuáles pueden ser los considerandos de una línea de base. Así que gracias. Nos escuchamos, ¿eh?